Buenos días, bienvenidos a Gran Vía, el magazín de CEU Televisión. Hoy es viernes 2 de diciembre, ha sido una semana muy intensa que ya acaba y creo que nos merecemos un descanso, pero eso será mañana, porque tenemos un programa especial. Juan Torres, representando a la Confederación de Empresarios, acudirá a nuestra tertulia junto con Manuel Domínguez, representando a Comisiones Obreras. Y en nuestra tercera parte contaremos con nuestra agenda cultural y con un invitado que produce cultura en Ceuta. Hablamos del fotógrafo Carlos Larios. Ahora, como siempre, vamos a repasar toda la actualidad, las principales noticias de las últimas horas. Comenzamos con la reunión de la Junta Local de Seguridad, que ayer reveló unas cifras. Según la Junta, los índices de criminalidad de Ceuta son los más bajos de los últimos años. El presidente de la ciudad y el delegado del Gobierno han abordado este jueves las medidas que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como la policía local, van a llevar a cabo con motivo de las fiestas de Navidad y Reyes. Lo han hecho en el marco del encuentro de la Junta Local de Seguridad, que ha tenido lugar en la Sala Rotonda del Palacio Autonómico, y a la que también han acudido el consejero de Gobernación y los responsables del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la Policía Local. Además del dispositivo de seguridad con motivo de las fiestas navideñas, este encuentro ha servido también para analizar las dificultades que en el tráfico rodado genera la actual situación de la frontera. Durante la reunión se ha tratado la idoneidad de mejorar la señalización de las vías existentes como alternativa a la carretera de la frontera para acceder tanto al Hospital Universitario como a las barriadas Príncipe Felipe y Príncipe Alfonso. Estas dos rutas alternativas son, de un lado, el vial que transcurre por Cabrerizas Bajas y Doctoras del Crin, al que se accede desde el cruce de la Almadraba entre las barriadas de Miramar y Juan 23, y de otro desde la barriada de Benítez a través de la carretera de Loma Larga hasta Claudio Vázquez para bajar a la rotonda Puente Quemadero, una zona en la que está previsto actuar con cargo a los fondos FEDER para construir el conocido vial del Puente Quemadero. Finalmente, en la Junta Local de Seguridad se han tratado los informes de gestión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sus responsables han destacado que, de acuerdo con las últimas estadísticas de criminalidad conocidas, Ceuta ha registrado las cifras más bajas de los últimos 12 años y que las infracciones penales se han reducido en un 6,1% respecto al mismo periodo de 2016. Y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado una manifestación el próximo día 15 para protestar por la precarización de la situación de los trabajadores en España. UGT y Comisiones Obreras se dan la mano para protestar contra las políticas del gobierno de Mariano Rajoy. Lo hacen, han explicado, después de que el pasado día 24, en la reunión entre los sindicatos y el Ejecutivo, este último se cerrara en banda a cumplir ninguna de las reivindicaciones de los representantes de los trabajadores y mantuviera como prioridad el déficit por encima de las personas. El gobierno dice que la reforma laboral no se toca, el gobierno dice que la política presupuestaria no se toca, el gobierno dice que la prioridad es el déficit y que las personas en segundo lugar. Por tanto, ante esta situación, ante este escenario, estos próximos 4 años, las centrales sindicales han decidido convocar esta jornada de movilización para explicar y expresar nuestro rechazo a esta política. Para las centrales sindicales, los españoles no pueden soportar 4 años más de recortes. Es por ello que el próximo día 15 han convocado concentraciones en todo el territorio nacional en defensa de los derechos de los ciudadanos. En el caso de Ceuta, la cita será en la Plaza de los Reyes a las 7:30 de la tarde. Aquí en Ceuta hemos convocado una concentración que tendrá lugar el día 15 a las 7:30 en la Plaza de los Reyes. Antes y hasta llegar ese día 15 hay un calendario de actuaciones y de acciones previstas, entre asambleas en los centros. Vamos a recorrer y a visitar cada uno de los centros explicando esto a todos los trabajadores y trabajadoras. UGT y Comisiones Obreras han insistido en que la situación es de precariedad en toda España, pero en Ceuta aún lo es más, con una elevada tasa de paro que lastra la economía de la ciudad. Es por ello que es necesario unir fuerzas e instar al Gobierno a que se siente a negociar. Unidad y fuerza para reivindicar todos nuestros derechos. UGT y comisiones vamos a esta a una. No podemos permitir que el gobierno no se siente a negociar. Y si no, nosotros estamos dispuestos a negociar desde hoy mismo. Y si no se negocia, vamos a intensificar las movilizaciones. Irán a más a cada día. Tras las concentraciones del día 15, está previsto que el 18 de diciembre se celebre una gran manifestación en Madrid a la que acudirán representantes de todo el país para clamar por los derechos de los ciudadanos. Y los niños son los protagonistas de nuestra siguiente historia, porque ayer se celebró el 19º pleno escolar que tomó por completo el Palacio Autonómico. Es uno de los actos previos al Día de la Constitución.
La antesala del Salón de Actos del Palacio Autonómico se ha llenado de alumnos de un total de 12 colegios de Ceuta, escolares de sexto de primaria y primero y segundo de secundaria. A lo largo de toda la semana han estado trabajando ellos mismos con la actividad con la Constitución. Nosotros lo que queremos es seguir, como ya afianzar un poquito más lo que ellos han estado trabajando durante la semana, pero de una forma más dinámica. Durante toda la mañana han participado en talleres con el objetivo de sensibilizar al alumnado sobre derechos y libertades y el ejercicio de la tolerancia en el marco de la Constitución y dentro de los principios democráticos de convivencia. En este taller estamos haciendo una sopa de letras sobre palabras que tienen que ver con la Constitución española. Han dado una hoja y para hacer un librito y después nos han dado un papel donde tenemos que poner una carta sobre una cosa sobre la Constitución y la metemos en unos globos y después lo atamos a un globo gigante con helio y vuela y a quien le llegue explotará el globo y verá la tarjetita que hay. Pues derechos es como una cosa que todos debemos tener, como la cosa que nosotros debemos cumplir, tener todos y que ninguno le falte. Hay gente que explota gente y no les da derechos, pero deben tenerlo todas las personas según la Constitución española. Los derechos que tenemos los ciudadanos, por ejemplo, uno, el pluralismo político, eso que yo no sabía que existía y era el derecho de existir en numerosos partidos con diferentes ideas. Pues las personas que están las personas que gobiernan, el ayuntamiento, la economía. A mediodía en el Salón de Plenos Antiguos, los alumnos han expuesto algunos de los trabajos sobre la norma fundamental española. El mío es sobre la Cámara Alta y la Cámara Baja. Cuéntanos muy poquito de las dos cámaras. Pues la Cámara Alta, así, antes se llamaba Cámara Alta, ahora se llama Senado y antes Cámara Baja se llama Cámara Baja significaba antes el Congreso de los Diputados. El Senado con la Cámara Alta representaba a la nobleza y la Cámara Baja a la plebe. Una suelta de globos ha marcado el final de las actividades de este pleno escolar por el Día de la Constitución, organizados por la Consejería de Educación y Cultura dentro de la guía educativa Ceuta te enseña. Y ahora continuamos con nuestro repaso a la actualidad, como siempre, con las portadas de los principales diarios. Comenzamos, como siempre, con los de tirada nacional y El País. El salario mínimo tendrá la mayor subida en 30 años. El PSOE arranca al gobierno una alza del 8% en su primer gran pacto económico. El Mundo. El PSOE impone al PP debatir la reforma de la Constitución. Los socialistas logran el apoyo del resto de los grupos parlamentarios e impulsan una ponencia para revisar la Carta Magna. Vamos ahora con los diarios nacionales, comenzando por El Faro de Ceuta. La CEP tilda la situación de crítica al perderse 50 policías nacionales. El sindicato denuncia que la mayoría de los días no hay agentes para cubrir los puestos. Seguimos con El Pueblo de Ceuta. Ceuta registra la cifra más baja de criminalidad de los últimos 12 años. La Junta Local de Seguridad se reúne para abordar los problemas de la frontera, la estadística de criminalidad y los dispositivos de las fiestas navideñas. Vamos con los diarios digitales, comenzando con Ceuta al Día. Delegación baraja cerrar el Biuch la última semana de diciembre para aliviar la frontera de Navidad. Y terminamos, como siempre, con Ceuta Actualidad, que titula así: un interno del centro Punta Blanca se escapa en una conducción policial llevándose consigo las esposas. El joven fue arrestado un día después mientras merodeaba por las inmediaciones de La Esperanza. Seguimos con nuestra previsión del tiempo para hoy día viernes. Cielos nubosos aumentando a cubiertos, con precipitaciones al final del día. Las temperaturas sin cambios, una máxima de 15 y una máxima de 17 y una mínima de 15. Habrá un ligero ascenso de las mínimas. El viento de levante. Y ahora por fin repasamos nuestras farmacias de guardia para hoy. En el centro tenemos la farmacia de La Pinta, en la Marina Española. Luego tenemos en el campo exterior Gutiérrez Rodríguez, en el polígono Virgen de África número 15. Y si necesitan una farmacia pueden acudir durante la noche a la farmacia Zurita en la calle Beatriz de Silva número 5. Este ha sido nuestro pequeño repaso a la actualidad. Volvemos dentro de un momento con nuestros dos invitados, Juan Torres y Manuel Domínguez. Volvemos, como siempre digo, en un minuto, no se lo pierdan. Tiene que dar 30 minutos por lo menos. Venga, vamos.
Ya estamos de vuelta, seguro que la espera se les ha hecho más corta que a nosotros y vamos a estar, como hemos dicho antes, con Manuel Domínguez, que representa a Comisiones Obreras. Manuel, muy buenos días. Y con Juan Torres, que representa a la Confederación de Empresarios de Ceuta. Hola, buenos días, César. Bueno, pues hay varios temas aquí sobre la mesa. Vamos a empezar, si no os parece mal, pues por brevemente comentar esta pequeña subida de este 8%, esta 8% de subida del salario mínimo interprofesional. ¿Consideráis que es una medida beneficiosa o que va a suponer un problema para las empresas? Juan, si te... Sí. Tú mismo. Bueno, en principio, desde el punto de vista social, obviamente es beneficiosa. De todas maneras, habría que tener en cuenta lo que significa el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional es una variable que utiliza el Estado, el Gobierno, donde se fija el techo, digamos, de lo que sería un salario mínimo para que una persona pueda ejercer una vida digna, tener acceso, poder estar en una vivienda y alimentación y vestido. Entonces, el techo mínimo. Ese salario mínimo interprofesional, de hecho, vale luego como base para que se apliquen distintas medidas por parte del Estado. O sea, esta subida es buena desde el punto de vista social, afecta a colectivos que no tienen convenio de colectivo, que no tienen ningún tipo de convenio colectivo en España, principalmente pues al sector del hogar, temporeros, gente que trabaja en sectores donde no hay convenio colectivo. Desde el punto de vista de los sindicatos, supongo que los trabajadores cobren un poco más será beneficioso. Bueno, es beneficioso, pero no cumple las expectativas de un país que, en principio, según el Gobierno, estaba empezando a salir de la crisis, ¿no? La idea se puede enfocar, hay dos puntos de vista de cómo se ha llevado el procedimiento. Primero, creo que se sustrae de lo que es la negociación colectiva, que es fundamental, empresarios y trabajadores, el hecho de que se sienten en una mesa de negociación con un Real Decreto en el que se habla de un 8%, cuando la expectativa era de 800 euros para el 2017 y de 950 euros al término de la legislatura del Partido Popular, como Gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, consideramos que, bueno, si estamos saliendo de la crisis, si la expectativa de empleo es positiva, si hay un crecimiento económico importante, yo creo que hay margen para llegar a los 800 euros y los 950. Pero, claro, la gran duda, por eso hablábamos de la negociación colectiva, porque qué mejor que negociar con los empresarios el ver cómo está la situación del sistema impositivo español, porque, claro, ahora el Gobierno, es muy fácil decir, subimos 8, incluso si hubiéramos llegado al acuerdo o el Gobierno hubiera por Real Decreto hubiera dicho vamos a los 800 y los 950 como piden los sindicatos, ¿no? También hay que plantearse de dónde va a sacar el dinero el empresario, incluso el Gobierno, para poder llegar a ese margen, ¿no? Pero claro, la situación es rocambolesca desde el punto de vista de que la presión fiscal se sigue ejerciendo sobre la pequeña y la mediana empresa y sobre el IRPF de las personas físicas, pero evidentemente a las grandes empresas no se les toca el bolsillo, siguen cotizando el 1,5% y parece que el dinero va a salir de una chistera. Entonces el planteamiento era sólido, es decir, la negociación colectiva es fundamental porque serán los empresarios los que pongan encima de la mesa la situación económica en la que viven y los sindicatos sus reivindicaciones. Y yo creo que de ahí hubiéramos llegado a un mejor acuerdo que incluso por Real Decreto del Gobierno, ¿no? Bueno, sí, efectivamente es cierto, al fin y al cabo los agentes sociales intervienen en este asunto, no hemos intervenido, entre otras cosas a lo mejor porque Comisión Obrera y UGT, pues bueno, se ha ido de la mesa. De hecho, bueno, lo trataremos igual más adelante con las manifestaciones que han convocado. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el salario mínimo interprofesional sí afecta a la subida de posibles salarios en el resto de los convenios y sí afecta, lógicamente, al incremento del IPC y afecta a una serie de factores. Hay quien dice, lógicamente, que también hay que tener cuidado con esto, porque claro, ese incremento pues puede suponer que empresas que no estén en convenio, pero que empresas que estén en otros sectores, esos incrementos de precios no los puedan soportar, no sean rentables e incluso genere más paro. O sea que es una medida también, a todos nos gustaría que tuviésemos aquí un salario mínimo interprofesional como puede tener Francia de 1.500 euros o de tal, pero claro, pero es que nuestro nivel de vida también es inferior. Tomarse un café o comer o dormir y hacer vida en España es mucho más barato que en Francia. Hay que buscar el equilibrio perfecto. Sin embargo, los sindicatos no están muy de acuerdo con la política que se está llevando, precisamente por esto que decíamos. Lo vimos antes en las noticias y habéis convocado tanto comisiones como UGT una manifestación para el día 15. ¿Qué queréis conseguir con esa manifestación exactamente? No, evidentemente el carácter reivindicativo que tienen que tener los sindicatos, ¿no? Ese es nuestro trabajo, pero te quiero decir que es fundamental el hecho de que la situación que se ha creado ha demostrado en este periodo de 8 años que el motor de un país es fundamentalmente lo tiene que hacer el Gobierno a través de la inversión pública. A través de la inversión pública se generan otros factores de crecimiento y otro desarrollo de las empresas auxiliares. Hablo de la construcción, hablo de cualquier tipo de empresa. Entonces, se ha demostrado que si el Estado pone dinero
pone dinero al servicio de lo que es la construcción de un país, el desarrollo viene posteriormente. Lo que con la política restrictiva nos aboca fundamentalmente a paro, recesión. Eso es así. Es decir, las ayudas a las pequeñas y medianas empresas se han visto acortadas fundamentalmente porque se ha apoyado fundamentalmente a las grandes empresas. Entonces, lo mismo que hablamos de eso, hablamos de que si faltan colegios, faltan escuelas, faltan hospitales, faltan carreteras, evidentemente, si el Estado invierte en todo eso, genera, eso es un motor de la economía, que engloba a la empresa privada, porque el Estado no es el que construye la empresa privada. Y a partir de ahí podemos empezar a hablar de un desarrollo real económico. Pero actualmente esas políticas de restricción no nos han llevado a ningún lugar. Juan, ¿cómo valoráis desde el sector empresarial de Ceuta esta convocatoria que hacen los sindicatos? Bien, bueno, los sindicatos están en su derecho de convocar las manifestaciones que quieran oportunas. Desde la Confederación de Empresarios, en principio, no lo vemos razonable, es la palabra exacta, porque es que la mesa que se formó en Madrid con los agentes sociales es que no ha llegado ni a funcionar, se han ido, digamos, antes de negociar. Pero sí quería también comentar, al hilo de lo que decía Manuel de UGT, que sí, efectivamente el Estado tiene que hacer inversión pública, pero no nos olvidemos de que el dinero del Estado no sale de debajo de las piedras. El dinero que recibe el Estado sale del esfuerzo de todos los ciudadanos de España y de las empresas, a través de nuestros impuestos. Lógicamente, la obligación del Gobierno es fijar las condiciones y facilitar las condiciones para que se cree empleo y haya actividad económica, porque de ahí se generan los impuestos, y después ya el Estado y los distintos gobiernos, con más acierto o con menos, pues son los que tienen que hacer ese reparto de esos impuestos que dan. Pero el primer objetivo, lógicamente, es que se tiene que crear riqueza vía empresas y vía trabajadores. Viendo esta política de crear empresas, vámonos al ámbito local. Se ha anunciado hace muy poco un convenio entre Procesa y la Cámara de Comercio para intentar revitalizar el comercio de Jadú. ¿Cómo lo valoráis desde el punto de vista de los sindicatos? ¿Creéis que esto va a servir para que Jadú vuelva a tener un auge comercial como antes? Hombre, evidentemente todo lo que sea crear empleo es positivo para la ciudad y para los que viven en esta ciudad, ¿no? Pero claro, nosotros siempre hemos creído fundamentalmente en el empleo productivo. Decir que van a apoyar el comercio, bueno, el comercio puede absorber una parte ínfima de lo que es la población de Ceuta, porque no va a llenar Jadú que va a abrir 15.000 comercios, es decir, con un paro galopante que vive esta ciudad. Creemos en el trabajo productivo, y el trabajo productivo tiene que venir de la creación de empresas donde haya una contratación masiva de 500, 600 trabajadores, 300, 200, y eso solo se puede hacer redirigiendo los grandes fondos que hay del plan de empleo, que es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, con 11,5 millones de euros yo creo que hay el suficiente margen para atraer empresas a la ciudad y con las reglas de origen crear trabajo productivo. Hablar de programas de incentivar el comercio, porque mira, esto me suena ya al hecho de que cuando hablamos de aquellos presupuestos que se hicieron para la promoción de empresarios a través de los jóvenes, resulta que al final estos jóvenes han terminado teniendo unas deudas importantes con los bancos porque sus empresas no han salido a flote, o bien por un mal estudio económico, o bien porque el mercado no ha aceptado lo que evidentemente planteaban estos jóvenes con estas empresas, ¿no? Entonces, lo que hay que asegurar es un empleo productivo que nos dé una capacidad económica como teníamos hace 70, 80 años. Es decir, aquí estaba Carranza, tenemos las cervezas, a partir de ahí y con las nuevas tecnologías. Es decir, las reglas de origen están y no se han utilizado hasta ahora, y son muchos, digamos, la controversia que genera el hecho de crear aquí empleo, porque al parecer que al vecino país no le interesa que esta ciudad genere un progreso económico importante. Yo creo que esa es la cuestión de todo esto de fondo, ¿no? Bueno, yo en principio prácticamente no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir en nada, pero con respecto al tema de Jadú y a este acuerdo que ha habido con Procesa, hombre, lo vemos con muy buenos ojos. Aquí ya se hizo con el centro, con el centro de la ciudad, y el resultado pues a la vista está, ¿no? Eso es una demanda de los comerciantes. En el tema de Jadú, pues por supuesto que efectivamente ese plan de actuación que se vaya a hacer allí va a ser positivo de entrada para las empresas que ya están instaladas allí, las que sean, las que ya están instaladas. El mero hecho de que allí se pueda mejorar la luz, la iluminación, la seguridad, la limpieza,
poner en marcha determinadas técnicas que ya por la Cámara de Comercio, que es la encargada de este proyecto, pues irá proponiendo. Pues todo eso efectivamente va a mejorar. Que el mero hecho ya de la permanencia de la empresa, no olvidemos que en Ceuta se han cerrado muchísimas empresas, el mero hecho de la permanencia y de la permanencia del puesto de trabajo ya es un éxito, o sea que la medida la vemos con muy buenos ojos. Nos quedan 3 minutos de programa y no quería dejarlo sin hablar de esta situación de inseguridad, de percepción de la inseguridad que se vive ahora mismo en Ceuta, que está provocando que haya una manifestación que ha surgido a través de las redes sociales para el día 17. Los distintos partidos políticos se posicionan a favor o en contra, algunos en contra porque dicen que esta manifestación podría tener tintes racistas, algunos a favor porque consideran que es una protesta legítima de las preocupaciones de la sociedad ceutí. ¿Cómo valoráis vosotros la convocatoria de esta manifestación, reunión pacífica, como dicen en Internet? Sí, hombre, el tema de la seguridad es un pilar fundamental del estado del bienestar y de la Ceuta del bienestar, obviamente. Las cifras parece ser que no son alarmantes, según se han publicado hoy en los medios, los datos que tú has dado también al comienzo del programa, parece que eso que están dentro de, que eso no quita, pues bueno, pues que parece que se cometen delitos. Bueno, exigir siempre a las autoridades, que me consta que lo están haciendo, que lo mejoren, obviamente, pues el tema de la seguridad. Siempre hay algo de falta de seguridad, pero considero que las fuerzas de seguridad lo están haciendo bien, lo que tiene que hacer es seguir mejorándolo. ¿Y los sindicatos estáis a favor o en contra de esta...? Bueno, en principio no hemos dado ninguna nota de prensa respecto de esa manifestación en concreto, ¿no? Pero lo que está claro es que los ciudadanos son libres de manifestarse en cada momento y de organizarse como quieran, ¿no? Y que si la manifestación es un éxito o un fracaso va a depender exclusivamente de la iniciativa individual de cada uno, ¿no? Y que evidentemente estamos en un Estado de Derecho y cada uno puede ejercer su libertad como quiera ejercerla, ¿no? Pero evidentemente hay problemas de seguridad porque evidentemente desde hace más de 8 años no se cumplen la tasa de reposición en ningún empleo público y más concretamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, a partir de ahí, piensa por un momento que hay gente que no coge vacaciones desde hace 1 año y medio porque por su necesidad del servicio mal interpretado no se puede ir de vacaciones y evidentemente porque donde había 5 hay 2 y así estamos. Es decir, el problema es fundamental, por eso hablamos de los recortes, por eso hablamos de los recortes en sanidad, en la seguridad y en la educación, porque evidentemente esto es fiel reflejo de eso, de la falta de empleados públicos, porque son empleados públicos que no guardan de la seguridad, ¿no? Es decir, eso es así. Y eso pasa en los hospitales, y si no preguntan estas navidades, ponerse malo estas navidades en cualquier hospital español va a ser complejo, porque evidentemente todo el mundo tiene derecho a celebrar sus vacaciones, ¿no? De asuntos propios, sus vacaciones anuales. Y claro, como no hay tasa de reposición, pues evidentemente no hay gente para trabajar. Eso es así. Es decir, imagínate que tú tienes una tienda con 4 empleados y se te ponen 3 de baja. Claro. Que no es el mismo caso, pero tienes que tirar con uno en esta Navidad. Imagínate lo que supone a un empleado que tiene una buena venta esta Navidad, en vez de tener 4 empleados, que es lo que normalmente tenías, tuviera uno. Pues, ¿qué hace? ¿Cómo afronta el negocio? Pues con dificultades, ¿no? Pues en todos los sectores pasa lo mismo. Pues seguiremos hablando de este y otros temas, espero contar con vosotros como invitados en las próximas ediciones, pero bueno, se nos acaba esta pequeña charla, vamos a continuar dentro de unos minutos con Carlos Larios, que estará a punto de llegar, y un placer haber tenido a estos 2 estupendos interlocutores aquí, Juan, Manuel. Venga, buenas tardes. Muchísimas gracias, volvemos dentro de nada, en cuanto termine la pequeña pausa para la publicidad que hacemos, mínima. Hasta ahora. Estamos ya en nuestra última sección de la semana y la última sección de este programa que vamos a dedicar, como es nuestra intención siempre, a la cultura. Vamos a repasar los actos culturales de este fin de semana, los estrenos, y contamos con un invitado, Carlos Larios, que entre otras cosas es fotógrafo. Carlos, muy buenas. Muy buenas. Bueno, Carlos acaba de terminar una exposición hace muy poco, porque él es miembro de la Asociación Miradas y ha estado hasta hoy mismo expuesto en el salón, en la antesala del Salón de Actos del Ayuntamiento. Cuéntanos un poquito de qué iba esta pequeña exposición que habéis hecho. Bueno, es la exposición que se hace anualmente entre los socios de la Asociación Fotográfica Miradas, y la verdad que cada año vamos superando el número de participantes, porque este año han sido 43 frente a los 30 del año pasado. En total unas
78 fotos, más 2 de un artista invitado de Marruecos, un artista internacional, Nordin El Goumari se llama. Nordin El Goumari. Sí. Bueno, nos has traído algunas fotos que ahora iremos con el programa enseñándolas para que la gente pueda ver algo de tu trabajo. Pero ¿cómo te decidiste tú o sea, qué inquietud tuviste tú para dedicarte a la fotografía? Bueno, ¿Cómo empezó? Yo estudié bachillerato artístico en el instituto, también Bellas Artes en Sevilla, y una de las asignaturas en ambos casos fue fotografía. Y bueno, la fotografía es un medio excelente y al alcance de cualquiera para expresarse o para mostrar arte o para comunicar cosas. Entonces, quizá también la falta de tiempo de hoy día la hace un medio mucho más rápido de comunicar que, por ejemplo, pintar, dibujar o esculpir. Sí, sabes manejar la cámara, es apretar un botón, básicamente. Bueno, y luego además hay una serie de técnicas fotográficas, Photoshop, hablando así rápido, que para el que no sepa tanto de fotografía luego puede intentar retocar un poquito la imagen. Bueno, en realidad siempre, o sea, una fotografía no sale terminada de una cámara de fotos, en realidad hay que terminarla en un ordenador. El ordenador pasa a ser ahora como el laboratorio fotográfico antiguamente. Después se pueden hacer todas las virguerías que quieras con el Photoshop, pero en mi caso, por ejemplo, yo soy diseñador gráfico, el Photoshop lo dejo para el diseño gráfico y para la fotografía no utilizo Photoshop, utilizo otro programa que solamente es para revelar la fotografía. Entonces el límite, bueno, ya cada uno que lo ponga o para donde esté destinada la fotografía, claro. Claro. Ahora continuamos hablando con Carlos, pero tenemos que recordar que ya están a la venta las entradas para el nuevo montaje del Centro Dramático, que será el día 9 a las 9 en el Teatro de Rebellín. Las entradas están a la venta para El tonto es un sabio, tanto en butaca como en platea, a los precios de 5 y 3 euros. Las pueden sacar en el Teatro del Rebellín, en la misma taquilla, o en la página web de la ciudad, www.ceuta.es. Y bueno, Carlos, tú empezaste, como has dicho, a través de tu carrera. Bueno, de mi carrera. Y sin embargo, luego, aquí en Ceuta, es fácil expresar, me refiero, hacer fotos, cualquiera va a tirar la foto, pero luego, ¿tenéis medios, tenéis formas de poder llevar esas fotos al público? Bueno, de hecho, gracias a que montamos la Asociación Fotográfica Mirada, la fotografía en Ceuta está teniendo más presencia últimamente. Sé que había hay todavía la Agrupación Fotográfica de Ceuta, pero llevaba tiempo sin hacer actividades, era difícil contactar con ellos y tal, y entre un grupo de aficionados a la fotografía, que nos juntamos para hacer una exposición colectiva, decidimos pues llevar a un nivel más la exposición y montamos la asociación, y a partir de ahí pues hemos empezado a traer fotógrafos nacionales e internacionales para impartir cursos, hemos empezado a hacer talleres, concursos, exposiciones, y bueno, yo creo que dicho por la Confederación Española de Fotografía, son una de las asociaciones más activas de toda España en cuanto a fotografía, o sea que ya llevamos bastante hecho. Yo tuve aquí ayer a Ezequiel Teodoro, que tiene una editorial y lleva un montón de escritores de Ceuta, y le preguntaba precisamente si había una producción artística importante en Ceuta. Él me decía que sí, que hay mucha gente en Ceuta, y bueno, pues dentro de mi experiencia con el teatro, con gente de la danza, es cierto que en Ceuta se elabora mucha cultura. Vamos a hablar de eso ahora, un segundo, pero voy a intentar contaros un poco los estrenos de esta semana. Una de las películas que se estrenan esta semana, la tenemos ya en el cine desde hoy, es 1898, Los últimos días de Filipinas. A mí me recuerda un poco a aquel episodio de la famosa serie El Ministerio del Tiempo, que relata las aventuras o desventuras de este último bastión del Imperio Español, que la guerra con Estados Unidos pues perdió en las últimas colonias. Esta película la dirige Salvador Calvo, tienen a Luis Tosar, Eduard Fernández, entre otros, y como decimos ya está en los cines, pueden ir a verla a partir de mismo. Bueno, pues eso, lo que te decía. ¿Tú crees que en Ceuta es una ciudad especialmente proclive a la producción artística dentro de tu terreno, por ejemplo? Yo creo que sí. O sea, hablando de fotografía, hay mucha gente aficionada a la fotografía y hay gente que podría dar perfectamente el paso de afición a profesión, pero vamos, muy fácilmente. Pero es que en otras muchas ramas del arte, en España, o sea, en España no, en Ceuta, en España también, en Ceuta hay mucha presencia y mucha gente con muchas inquietudes y ganas de hacer cosas. Lo que pasa es que quizá desde las instituciones se le hace menos caso a la parte del arte, de la expresión artística, que a otras cosas que quizás son un poco más vistosas, no sé. De luego nosotros como asociación recibimos poca ayuda de las instituciones. O sea, de hecho, en los 3 años que llevamos, este ha sido el primer año que nos han dado una subvención. Todos los años anteriores ha sido a base de las cuota simbólica de los socios y de sacar dinero de algún taller, y así nos hemos ido
nos hemos ido moviendo y la verdad es que hemos conseguido bastante. Vamos a hablar de eso también ahora, pero quiero seguir repasando la cartelera, porque tenemos un estreno muy esperado, un estreno de Disney. Sabes que Disney siempre tiene mucho tirón. Y ahora tenemos aquí a Vaiana, que curiosamente el título ha tenido que cambiarse en algunos países porque no, el título original era Moana. Sin embargo, creo que en Italia hay una actriz porno que tiene un nombre parecido y han tenido que cambiarlo, y en España se cambió también por Vaiana. Esto narra las aventuras de una chica en las islas, una nueva princesa Disney, en este caso de la Polinesia, que parte en una aventura en busca de una isla legendaria, junto con un semidios también de su propia mitología. Es una forma de acercar otras mitologías no occidentales al cine y a los niños. Lo que pasa es que siempre sabemos que Disney pues lo dulcifica un poco todo, ¿no? Bueno, también a los niños y no tan niños, porque yo iré a verlas. O sea, tú y yo ir a verlas. Por eso está claro, porque a mí yo soy de los que luego siempre me quejo de que han cambiado la historia, han hecho lo que han querido. Pues yo me la hacía todo. Bueno, pues me decía Manolo Merlo, por ejemplo, aquí, que él lleva haciendo teatro un montón de años y que él pensaba que con el tiempo, a medida que una asociación se consolida, pues le cuesta menos trabajo, pero que al final siempre tiene que estar pidiendo favores. Yo lo corroboro con mi propia experiencia, como para hacer cultura en Ceuta parece que estar pidiendo favores porque siempre estamos de una forma un poco precaria. Sin embargo, hay un pequeño debate que yo siempre me planteo. La cultura tiene que ser algo que se fomente, entiendo, desde los estamentos públicos, pero ¿tiene que depender solo de lo público o tendríamos que buscar una forma de que la cultura se autofinanciase? Mi asociación es un claro ejemplo de que, o sea, las asociaciones pueden tirar por sus propios medios, pero claro, de forma muy limitada. Es decir, nosotros llevamos 3 años funcionando solamente con una cuota simbólica de los socios, es 20 euros anuales, que es que no es más, o sea, es ridículo. Y con eso hemos ido haciendo pues todos los talleres y exposiciones y concursos que llevamos hechos hasta ahora, hasta este año, que es el primer año en que nos han dado una subvención. O sea que... No sabéis ni qué vais a hacer con dinero. No, estamos sorprendidos. Bueno, de hecho, sí que sabemos lo que vamos a hacer porque el año que viene Ceuta va a ser se va a reunir el congreso anual de la Confederación de Fotografía y de la Federación Internacional de Fotografía. Es decir, ¿Cuándo se reúne? Va a ser en octubre del 2017. Va a ser entre el 11 y el 14, me parece, y vamos a realizar muchas actividades. Va a llenarse Ceuta de fotógrafos, está previsto que entre 200 y 250 fotógrafos nacionales e internacionales, o sea que... Muy interesante. Me lo apunté porque tengo mala memoria, de aquí a octubre no me voy a acordar, pero seguro que no lo recordáis. Bueno, el último estreno de esta semana es otra película española, Villaviciosa del Lado, que presenta una comedia con algunos de los rostros del cine de comedia más clásicos, bueno, más populares españoles: Carmen Machi, Belén Cuesta, Arturo Valls, que lo conocemos como presentador de La Hora Caiga, y trata sobre una idea que al principio me parece un poco simpática. Toca el 10º de lotería en el pueblo de Villaviciosa de al lado. Casualmente el número que se ha comprado lo han dividido en participaciones en un prostíbulo al que acuden casi todos los hombres del pueblo, y claro, pues cuando se descubre dónde ha tocado el premio, pues las mujeres del pueblo notan un poco el color. Efectivamente, ¿vas a cobrarlo o no? Se produce una clásica comedia de enredo que tiene, como te digo, estos actores, y a priori promete por lo menos un momento de risa. Mi padre tenía un amigo que era pintor, y se pasaba el tiempo, muchos veranos aquí en Ceuta, haciendo fotografías para luego irse a pintar. Él decía que no había visto colores tan bonitos como los que hay en Ceuta. ¿Es Ceuta un escenario propicio para la fotografía, Carlos? Mucho. De hecho, yo escribo, tengo un blog de fotografía y también escribo en otro sobre fotografía, y en la última entrada que he escrito precisamente va de sitios para fotografiar en Ceuta, y he puesto 10. Para no alargar mucho la entrada, porque podría haber puesto otros 10 más, y muy espectaculares, muy aprovechables. O sea, Ceuta tiene unos escenarios, un cielo, unos colores al atardecer y al amanecer que no he visto yo en otras ciudades que he visitado. Y después la peculiaridad de Ceuta, rodeada de mar, tenemos montaña, toda la diferencia que tenemos entre las culturas y la convivencia entre ellas, todo eso es carne de fotografía. Nos queda muy poquito para terminar, no sé si podemos ir viendo algunas de las fotos que nos has traído mientras terminamos la conversación, si nuestra realización nos las puede poner, no sé si por problemas técnicos se podrá. ¿Qué tipo de fotografía te gusta hacer a ti especialmente? Cuéntanos un poco. ¿Tu arte cuál es? Bueno, yo por suerte, como no tengo que utilizar la fotografía para vivir, sino que la mantengo todavía como una afición, puedo hacer todo tipo de fotografía que quiera. Entonces no tengo un estilo definido, quizás, o una... ¿Estamos viendo algunas de las tuyas? Sí, o sea, es retrato, pero precisamente te iba a decir que lo que más me gusta hacer es retrato.
pero hago tanto paisaje como bodegón, como fotografía abstracta, fotografía de calle, siempre llevo la cámara encima, entonces en cualquier momento... O sea, ¿tú planificas las fotos o ves algo y dices esto? Pues en ambos casos. Normalmente en retrato se planifica un poco, se prepara el escenario, se habla un poco con el retratado. Se dice que el retrato tiene más de psicología que de técnica, pero también, o sea, como siempre llevo la cámara encima, si en algún momento me encuentro algo fotografiable, saco la cámara y allá claro, voy, o sea. Aprietas el gatillo, el botoncito listo. Bueno, pues yo me quiero dedicar a la fotografía. ¿Qué tendría que hacer? Aparte de comprarme un equipo, ¿dónde podría acudir a aprender? Porque esto es una cosa que hay que aprenderla. Pues mira, la Asociación Fotográfica, de hecho, hace varios cursos a lo largo del año. Yo imparto el curso básico de fotografía. En mi propio blog también tengo un curso de iniciación a la fotografía muy completo. De hecho, casi todo lo que doy en los cursos presenciales está en el blog y de forma gratuita, o sea que todo el mundo puede acceder a él. Y también doy clases individuales de fotografía y sé que hay más gente aquí en Ceuta que organiza cursos de fotografía, imparte clases, es decir, y después, bueno, por supuesto por internet hay 200.000 sitios donde empezar a aprender. Tenemos una biblioteca, en la biblioteca hay varios libros de fotografía a los que se pueden consultar. De hecho, uno de ellos es de Tom Ang, uno de los libros más consultados sobre iniciación a la fotografía. O sea que... Pero, ¿sabes? Si quieren ustedes empezar, pueden hacerle caso a Carlos, acudir a una de estas fuentes de conocimiento y dedicarse a la fotografía. Carlos es una prueba de lo que nosotros vamos a intentar aquí traer cada semana, que en Ceuta se produce, hay mucha arte, mucha cultura y que somos un pueblo inquieto. Carlos, muchísimas gracias por venir, Muchas es un placer, espero volver a contar contigo más adelante. Gracias. Y ya nos vamos, nos despedimos por el fin de semana, les emplazamos como siempre al lunes a las 10 de la mañana en nuestro Gran Vía. Buen fin de semana.